Hola, hola, un gran saludo para todos ustedes. Bienvenido a la sala Embajadores en Acción. Esta tarde noche vamos a tener una gran conferencia. Se titula ¿Cómo comenzar a construir tu mejor visión? ¿Y quién nos lo va a ofrecer? Un gran líder desde Chile, Pedro Agurto, para todos nosotros, con todo ese ánimo de compartir su información y conocimiento con nosotros. Adelante, Pedro Agurto, la sala es suya. Bien, Roberto, muchas gracias por tu presentación. Voy a andar muy justo en el tiempo, así que vamos a aprovecharlo rápido, que tengo un compromiso después importante. Y bien, bienvenidos. Les felicito por darse este momento para poder compartir experiencia. Edgar, un gusto saludarte. Y a cada uno de ustedes, Marcelito también. Vamos a comenzar con este taller que es más de desarrollo personal que mentoría, pero igualmente va a servir porque la idea es que vayan aprendiendo sobre un tema que es lo relevante para nosotros salir desde un nivel en el que estamos ahora y si queremos transitar hacia otro nivel donde nunca antes hemos estado, es importante trabajar en nuestra mejor versión. ¿Ah? Bien, ¿por qué construir una mejor versión? Nosotros hemos venido a este mundo a evolucionar, a elevar nuestro nivel de conciencia. El problema es que como nunca nos han entregado esta información, como nunca nos han impulsado a ir a niveles mucho más elevados de lo que nosotros estamos, solamente se nos educa para vivir en modo sobrevivencia, trabajar para poder mantener, para poder comer, para pagar los gastos, pero nunca se nos instruye cuáles son los elementos básicos para llevar nuestra vida a otros niveles, en todo sentido, porque no es solo económico. Recuerden que el tema económico es un resultado. El éxito y el tema económico es un resultado, no es un fin. Y la forma de llegar a ese resultado es haciendo un trabajo previo. Y el trabajo previo, por un lado, tiene que ser con el conocimiento técnico, saber cómo funciona For Life, cómo funcionan los puntos, cómo funciona la inscripción de las personas, cómo funciona el pago de las comisiones, cuáles son los porcentajes de comisiones, claro que sirve. Pero si esa información, que además es una información no compleja, es una información muy simple, porque si yo manejo esa información, no logro avanzar y avanzar en rangos. Si yo intento hacer contactos, no me resultan los contactos. Bueno, y eso tiene que ver con la actitud que yo tengo frente a las situaciones de la vida. La evolución no es un tema económico ni éxito profesional, es un resultado, como lo decía usted, y es una información inconsciente. Ahora, la naturaleza del ser humano, la naturaleza que todos deberíamos vivir, es que el ser humano debe ser feliz, amado, próspero, exitoso y abundante siempre. Siempre. Esa tiene que ser nuestra esencia, siempre. La pregunta que hay que hacerse entonces ahora es ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué me está faltando para ser feliz o para encontrar el amor o para la prosperidad, para ser exitoso o abundante? ¿Por qué me está faltando? ¿Cuál es el elemento que me está faltando? Y aquí lo que les voy a hablar tiene que ver con un trabajo muy personal. Y la buena noticia es que depende solamente de ti, no depende de nadie más. Es un proceso que hay que desarrollarlo, aprenderlo y aplicarlo. Es un proceso continuo. Normalmente tenemos, desgraciadamente, la costumbre de esperar un resultado rápido. Y si los resultados no llegan rápido, comenzamos a desmotivarnos, comenzamos a abandonar, comenzamos a cuestionar y también nos desanimamos. Es un proceso. Pero si trabajamos este proceso desde mi cambio interno, el éxito va a estar asegurado. Cualquier tipo de éxito. El primer paso es querer con mucha intensidad de realizar ese cambio. No solamente porque tengo que hacerlo, porque si hago este cambio voy a tener resultados. No. Si, en este caso, cuando trabajamos el tema interior, el tengo no funciona, el quiero sí. Entonces hay que tener una decisión firme de querer hacer este cambio. Y el segundo paso
que es complementario, es comenzar a actuar. Como siempre, yo puedo tener mucho entusiasmo, muchas ganas de querer que las cosas sean de una manera, pero si me paralizo, si no actúo, no va a suceder nada. Bien, ¿en qué tipo de persona te quieres convertir? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Cada uno tiene una idea distinta de cómo le gustaría desarrollarse en la vida, cómo le gustaría mirarse al espejo para gustarse, para tratarse bien, para quererse, cómo le gustaría que fuera. ¿Eh? Bien, lo primero es descubrir aquellas emociones que en realidad son traumas, no resueltas y los conflictos inconscientes que generan síntomas físicos y patrones en la vida repetitivos. Cuando yo no estoy pudiendo llevar mi vida a otros niveles, es porque estoy repitiendo patrones que me impiden lograr ese progreso. Tengo que descubrir entonces cuáles son esos patrones que repito, 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 repito y que es la clave de que no me permite impulsar al éxito. ¿Qué? ¿Qué tipo de hábitos? Mi forma de pensar, por ejemplo. ¿Cuáles son mis hábitos con mi forma de pensar? Predominantemente pienso en forma negativa. Mi forma de sentir, predominantemente mis miedos, mi inseguridad, mi desvalorización es la que siempre está teniendo una ventaja. Mis hábitos conmigo mismo, me cuido en términos de salud, tengo hábitos de trabajo, disciplina de trabajo, enfoque, visión, determinación. Hay que revisar estos aspectos. ¿Cuáles son aquellos patrones que se están repitiendo en tu vida y que no te están ayudando? Todo síntoma o bloqueo tiene una causa emocional inconsciente, todos. Si de pronto yo quiero comenzar a realizar contactos para inscribir gente en mi red y no lo estoy haciendo, es porque se activó alguna memoria traumática que me dice que no tengo la capacidad o que no soy lo suficiente o que las personas no me van a escuchar o que tengo desvalorización o que me da inseguridad o que me da miedo. Esas cosas hay que ir descubriéndolas, hay que identificarlas, porque eso es lo que, de verdad, lo que verdaderamente nos tiene atrapado a nosotros. Y esto no basta con entenderlo, hay que hacerlo realmente consciente. Hay que sentir, hay que dar, cuando yo descubro cuáles son los elementos que me pueden estar, por ejemplo, frenando, como es el miedo, la inseguridad, la vergüenza, sentir que no soy capaz, tengo que hacer consciente de eso. Primero tengo que identificarlo, hacerlos conscientes y después ponerme a trabajar sobre ello. Un comentario, bueno, yo ya soy así, ya no puedo cambiar. Y también otras personas dicen, bueno, yo ya crecí, ya estoy mayor, ya soy adulto, ya no puedo cambiar. Ese es el gran engaño. Porque si ya no se puede hacer ningún cambio, ya no necesita estar aquí en esta tierra. Y mientras estamos respirando, estamos evolucionando siempre. Entonces, hay que tener cuidado cuando tenemos este tipo de pensamiento. Es que yo siempre he funcionado así. Es que yo siempre he pensado de esa manera. Es que yo siempre he actuado de esa manera. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿y esa forma de pensar, esa forma de sentir y tus hábitos, cómo han estado con tus resultados? ¿Tienes o no tienes resultados? Bueno, lo que pasa es que no tengo resultados porque, no, el por qué no sirve. ¿Tienes o no resultados? No, no tengo resultados. Ok, entonces investiguemos por qué. No la excusa, sino que qué es lo que te está faltando a ti para que puedas hacer ese cambio. El cerebro es neuroplástico. ¿Qué significa esto? Antes se pensaba que las neuronas no podían cambiar de información, pero después, a través de la neurociencia, apareció el concepto de neuroplasticidad. ¿Cuál es el concepto de neuroplasticidad? De que las neuronas se pueden ir amoldando a nueva información, pero esa nueva información no sucede de la noche a la mañana. Yo tengo que entrenar a estas neuronas para que incorporen nueva información. Ejemplo, si permanentemente yo he sido una persona temerosa, yo ya tengo grabado en mis neuronas esos temores. Pero si yo quiero hacer un cambio, yo tengo que empezar a practicar algo y practicar, practicar, practicar hasta que logre cambiar esa información en las neuronas. El estado emocional y mental sostenido moldea las conexiones neuronales, hace una sinapsis.
que rigen nuestra percepción y comportamiento. Por lo tanto, si yo entiendo que mi estado emocional y mental va a alterar la información neuronal, yo tengo que ser capaz de identificar la calidad de mis pensamientos y la calidad de mis emociones que voy a estar alimentando permanentemente y en forma sostenida y permanente, hasta que logre cambiar la información de mis, de mis neuronas. Entonces, ustedes determinan cuáles van a ser los pensamientos que van a nutrir durante el día, cuáles van a ser las emociones que van a nutrir durante el día. Pero para ello, primero tienen que identificar qué calidad de pensamientos tienen durante el día. Para ello, tienen que aprender a identificar qué calidad de emociones tienen durante el día. Si las emociones son de dudas, de desvalorización, de usted que yo creo que no merezco, tengo que identificarlas. Si las identifico, yo tengo que hacer un trabajo para cambiarlas. Cambiar un patrón de vida implica repetición intencionada, visualización, entrenamiento emocional consciente. ¿Eh? Y esto, vuelvo a repetir, es una práctica. Todos los días nosotros deberíamos practicar esto. Así como ya nadie les tiene que decir que en la mañana cuando se levanten se laven los dientes, ya es un patrón, y cuando no lo hacen, sienten la necesidad de hacerlo porque ya es un hábito. De la misma manera, yo tengo que aprender a tener hábitos en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, y los hábitos comunes, tengo que aprender a identificar la calidad de esos hábitos. No hay ningún exitoso que haya llegado al éxito acostado en la cama. Siempre ha tomado decisiones importantes de moverse, accionar, pensar positivo, actuar positivo, sentir positivo, y es más, y no escuchar a nadie que le diga que no lo va a poder lograr. Y muchas veces nosotros tenemos oído para esas personas que a veces son de nuestra propia familia. No, que eso es muy difícil, que eso parece una estafa, que yo conozco una persona que intentó y no le fue bien, y ponemos oído a eso. Y eso nos entrampa. No, la decisión es personal. Aspectos claves que uno debe trabajar. La autoconciencia emocional profunda. ¿Qué significa esto? Que vayan practicando para aprender a reconocer, como dije recién, cuáles son esas emociones ocultas. Identifiquen permanentemente sus miedos, sus culpas, sus traumas, sus lealtades familiares. A veces sucede, cuando hablamos de lealtades familiares, hablamos como, por ejemplo, casos que me han tocado atender, de un chico que creció en una familia muy modesta. Pero él tenía claro desde pequeño que él no iba a seguir el mismo patrón de los padres y de su familia. Y empezó a estudiar, logró entrar a la universidad, logró una muy buena carrera, está ganando muy buen dinero y hoy día siente una carga de culpa enorme, porque su familia no lo siguió, su familia se quedó en ese nivel de mediocridad. Y él sufre mucho y siente mucha culpa, porque él dice, de pronto yo estoy en un buen restaurante y pensando en mi familia que no sé si están teniendo para comer, aunque yo les paso, se gastan el dinero en otras cosas, en vicios, por ejemplo. Entonces, este joven tiene una carga emocional enorme porque les entrega dinero para que compren alimento, él se va a un restaurante y después se entera que mientras estaba en el restaurante no tenían que comer porque el dinero que les dio se lo gastaron en vicio. Entonces, hay una lealtad que él no ha podido cortar ahí para decir, esa es la historia de ellos, no es la mía, yo sigo hacia adelante, porque llega a sentir culpa de tener éxito. O sea, hasta ese extremo podemos llegar si no identificamos que también dentro de nuestra familia pueden haber personas que con las mejores intenciones del mundo no nos van a entregar las mejores recomendaciones. Liberación de memorias biológicas. Cuando nosotros vivimos un trauma, esa información no solamente la vivimos a nivel emocional, los traumas también se graban en las células tienen memoria. Por eso de pronto yo me puedo acordar de algo traumático y la primera sensación que voy a tener va a ser física, va a ser biológica, se me va a apretar el cuerpo, se me va a apretar el estómago, se va a acelerar el corazón, porque mi cerebro lo va a tomar como que si lo estuviera viviendo de nuevo. Por eso es importante practicar, practicar, practicar.
Porque si yo soy una persona temerosa y quiero dejar de serlo y practico, mi cuerpo me va a recordar que soy temeroso. Mi cerebro, mis emociones y mi cuerpo me va a recordar que frente a cierto tipo de personas yo voy a tener temor. Entonces existe la tendencia a decir, no, no, no puedo. No, sí puedes. Lo que pasa es que hay una memoria que te va a estar diciendo, recuerda que eres temerosa, recuerda que eres temerosa, pero si yo insisto y practico, practico, en algún momento voy a cambiar la información de la memoria celular. Por eso es importante una práctica, y esta práctica es diaria, todos los días. También trabajar en una reprogramación mental. Entrenar nuevos pensamientos, nuevas emociones y nuevas conductas. Y nuevas conductas. Yo les sugeriría que intenten practicar hacer cosas diferentes durante la semana. Diferentes. ¿Por qué es importante hacer cosas diferentes? Como por ejemplo, si ustedes van a ir al supermercado, al market, a comprar mercadería, intenten usar otros caminos. No vayan siempre por el mismo. Cuando ustedes hacen esos pequeños cambios, estoy entrenando a mi cerebro para que no se asuste con los grandes cambios. For Life es de grandes cambios. Cuando yo me enfrento a tener que invitar personas para construir una red, me voy a enfrentar a situaciones en las cuales no estoy acostumbrado. Y eso mi cerebro lo lee como un cambio, pero un cambio peligroso. ¿Por qué? No es porque sea peligroso. Lo lee peligroso porque no estoy acostumbrado, porque es nuevo. Y no sé con lo que me puedo encontrar. No sé si voy a poder responder. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo entreno esto para poder enfrentar estas situaciones haciendo cambios? Cambios. Cambio en la ruta para ir a trabajar, cambio en la ruta para ir a comprar. Traten de identificar todos los hábitos que tienen y traten de ir modificándolos para entrenar al cerebro de que hacer cambios no es peligroso. Alineación corporal. La memoria también está en el cuerpo, como les decía a ustedes. Necesitan liberar tensiones y reducir sensaciones. Y aquí la invitación es a que aprendan a identificar cómo cuando se enfrentan a situaciones complejas, cuando se enfrentan a situaciones donde hay que tomar decisiones, pongan atención cuál es la reacción que tiene su cuerpo. ¿Dónde sienten más esa presión o ese nivel de estrés? ¿En el estómago, en el pecho, en la garganta, en la cabeza, en las piernas? Basta que yo aprenda a identificar dónde estoy recibiendo el golpe físico de una alteración emocional como para que yo empiece a sanar. Y también un entrenamiento de estados de alta vibración emocional. ¿A qué me refiero con este entrenamiento de alta vibración? Nosotros somos frecuencias. El dinero es una frecuencia. El dinero es una energía. El dinero es una energía neutra. Y es una energía muy sensible. Y yo puedo atraer el dinero, pero también lo puedo repeler, lo puedo alejar. ¿Cuándo alejo el dinero? Cuando yo no creo que pueda ser millonario. Porque nunca he estado en ese nivel, porque nunca nadie en mi familia ha estado en ese nivel, por lo tanto no conozco ese nivel. Y si yo hago un análisis interno, me puede dar hasta pudor o hasta miedo llegar a esos niveles. Pero Pedro, es lo que quiero. Sí, una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que siento. Y el mejor ejemplo de esto, para que ustedes puedan ver si están preparados para tener éxito a esos niveles, es que vayan a un hotel 5 estrellas, el mejor de la ciudad de ustedes, a la cafetería, a tomar un café por último, y pongan atención qué comienzan a sentir desde el momento que toman la decisión de ir. Pongan atención, qué pensamientos vienen y qué sensaciones emocionales y físicas vienen cuando toman la decisión de ir, cuando se preparan para ir, cuando están llegando, cuando entran y cuando se sientan. Existe una alta probabilidad de que se sientan incómodos una vez que estén ahí. No se van a sentir como si estuvieran en el living de su casa. Bueno, eso ya muestra que si yo no soy capaz de ir a un hotel 5 estrellas,
sentarme en el mejor restaurante de ese hotel y sentirme como si estuviera en el living de mi casa. Si no siento lo mismo, eso ya me está marcando de que tengo una distancia entre lo que quiero lograr y lo que siento que soy capaz de lograr. Porque cuando uno va a un hotel 5 estrellas, uno, y uno tiene ya incorporado en mi forma de pensar, en mi forma de sentir el éxito, uno debería llegar a ese hotel como si viviera ahí prácticamente, con esa naturalidad. Bien, o vayan a recorrer barrios donde está la gente millonaria. Observen las casas, caminen por la calle, pero obsérvense ustedes qué sensación les provoca estar ahí, mirar lo que ven, ¿ya? Y ver todo eso. ¿Ya? ¿Es como si estuvieran en su casa? Lo más probable es que no. Ahí van a poder dimensionar entonces que emocional y mentalmente están distanciados de eso. Y para llegar ahí, no necesariamente tengo que hacer un buen negocio. Primero tengo que cambiar mi forma de pensar y mi forma de sentir. Metodología para construir tu mejor versión. Hay una línea de vida emocional. Entonces, anoten los eventos importantes de esa línea emocional. Anoten, pueden anotar, por ejemplo, eventos importantes donde sus emociones estuvieron comprometidas. Marcar dónde sienten que hay dolor, traición, abandono, rechazo. Anotar la línea del tiempo, a anotar estos eventos. Los eventos donde ustedes, desde hoy día hacia atrás, donde vivieron traición, dolor, abandono, rechazo, maltrato, humillación, desvalorización. Hagan ese ejercicio, hagan esa línea del tiempo, porque todas esas experiencias quedan grabadas. Pregunta, ¿qué emoción no resuelta puede estar anclada allí? Por ejemplo, para esta pregunta, si ustedes hacen este ejercicio de ir a un lugar de millonarios, mirar sus casas, recorrer sus calles, preguntarse qué emoción no resuelta puede estar aquí. Si ustedes no se sienten caminando ahí como si estuvieran caminando dentro de su casa, sino que se sienten como extraños, se sienten que no es su lugar, eso es lo que tienen que identificar. ¿Qué emoción es la que aparece aquí? Si están en ese hotel de 5 estrellas, por ejemplo, en el mejor restaurante, y se sientan y no se sienten como si estuvieran en el living de su casa, pregúntense en ese momento, ¿qué emoción no resuelta puedo estar sintiendo en este momento? ¿Vergüenza? ¿Desvalorización? ¿Humillación? También hay que dar una mirada al trabajo transgeneracional, porque a veces nosotros estamos pagando cuentas que no son nuestras. Nosotros juramos que nuestros ancianos dejan este mundo y se van y no pasa nada. Y no es así. Las memorias y las vivencias de ellos también las cargamos nosotros. Y esto sucede en el momento de la concepción donde nosotros grabamos toda esa información genealógica. Por lo tanto, si mis bisabuelos tuvieron un problema de herencia, entre los hermanos se engañaron, se traicionaron, unos se robaron a otros, alguien de los descendientes lo va a somatizar. Le va a pasar algo parecido con conocidos, con amigos, con familiares incluso. La historia se va a repetir. Es muy importante conocer la historia de tus antepasados. Investiga tu árbol genealógico. ¿Qué patrones vivían? ¿Cómo vivían? ¿Cuáles eran sus características? ¿Cuáles eran sus hábitos? Muertes trágicas. ¿Hubo muertes trágicas y de qué manera hubo esas muertes trágicas? Enfermedades importantes. Repeticiones. Repeticiones. Se repetían, por ejemplo, permanentemente la pobreza. Se repetía permanentemente que al abuelo lo engañaban una y otra vez, una y otra vez. Y al hijo del abuelo, un tío también. Pregunta, ¿qué lealtades invisibles hoy estoy repitiendo? Si yo identifico, por ejemplo, que a mi abuelo permanentemente lo engañaban, permanentemente no le cumplían, permanentemente el abuelo, por esos engaños, por esas traiciones, vivía siempre económicamente muy complicado. Este es un ejemplo nomás. Y resulta que a mí me está sucediendo lo mismo. Resulta que permanentemente me piden dinero, no me lo devuelven, hay imprevistos, y siempre tengo problemas con el dinero,
Bueno, estoy repitiendo la historia de ese abuelo, pero tengo que hacerlo consciente. También hay un trabajo que se llama trabajo del resentir. No basta con hablar de los conflictos, hay que volver a sentir lo que ese momento pasó conmigo en ese conflicto. Algunas terapias que pueden ayudar, hipnosis, meditación guiada o un proceso de respiración. ¿Mm? Pero es importante, si yo me doy cuenta hoy día, por ejemplo, que soy una persona tímida, que me cuesta hablar con las personas, me cuesta hacer contacto, yo tengo que tratar de buscar en qué momento de mi vida yo grabé esa información. Y principalmente va a estar en la niñez. Bueno, programación neurológica. Vamos a hablar aquí un poquito de la neurociencia aplicada. Las visualizaciones diarias de tu mejor versión como si ya fueras esa persona. Por eso es importante que ustedes puedan describir, y no importa si exageran, escribir cómo te ves tú siendo la mejor versión. Y exageren, no hay problema, es algo muy personal. Siempre vamos a estar pensando, por ejemplo, en el que dirán. Olvídense del que dirán. Olvídense de las opiniones de los demás. Pero hagan un ejercicio. En algún momento hagan ese ejercicio. ¿Cuál sería la mejor versión que a mí me gustaría llegar a ser? Y una vez que tenga escrito cuál es mi mejor versión, comenzar a visualizarla todos los días en algún momento y la mayor frecuencia posible, visualizarla como si ya fuera esa mejor versión. Les vuelvo a repetir, esto es una práctica y no les quita mucho tiempo. Ejercicio práctico. Cada mañana visualiza y siente cómo vives con esa nueva versión, siente cómo piensas con esa nueva versión, cómo te mueves con ese nuevo yo. Una de las señales que uno puede identificar que está haciendo un buen trabajo de visualización es que comienza a cambiar la postura física, comienza a cambiar el tono de voz, comienza a cambiar la forma de moverse. ¿Sí? Empiezan a haber pequeños cambios físicos, emocionales, mentales, de movimientos, de hábitos. Pero es importante practicar esto. Nosotros tenemos un gran negocio en nuestras manos, un gran negocio, y que cualquier persona lo puede hacer. Aquí no se necesita ser un gran profesional para hacer este negocio. Pero esta es la parte donde está fallando. Yo les he dicho a ustedes que el conocimiento profesional de un área es solo el 20% del éxito, solo el 20%. Entonces yo puedo conocer muy bien cómo se calculan las comisiones, conocer muy bien el tema de los rangos, conocer muy bien el tema de los productos, los valores de los productos, los descuentos, el programa de lealtad. Puedo conocer muy bien eso. Puedo ser un experto, pero eso igualmente va a ser solo el 20% del éxito. Porque el otro 80% del éxito es mi inteligencia emocional. ¿Cómo soy capaz de pararme frente al mundo? Entonces, aunque yo tenga mucho conocimiento de cómo se mueve For Life, no me va a servir si voy a hacer un contacto y soy una persona tímida. No me va a servir si soy una persona que me da vergüenza fácilmente. No me va a servir si soy una persona que le teme a atreverse a hacer algo distinto. Entonces, ¿dónde está el trabajo? En ese 80% de la inteligencia emocional. Cada noche revisa mínimo un logro diario que confirme tu transformación. Aquí sería interesante que ustedes en la mañana se dijeran, ¿qué voy a hacer distinto hoy día para lograr mi éxito? Y aquí no se trata de que ustedes hagan un gran esfuerzo, un gran cambio durante el día. Pequeños cambios, pero háganlo. Y en la noche, anoten, anoten cuál fue el mínimo logro que hicieron durante el día que les está ayudando a su transformación. No va a funcionar si la persona que se acuesta mañana en la noche es la misma de hoy día, y pasado mañana es la misma de hoy día, y pasado mañana es la misma de hoy día. Si ustedes quieren de verdad comenzar a construir una buena versión de ustedes, que eso signifique que como resultado comiencen a tener éxito en For Life, mi invitación es que todos los días incorporen algo nuevo.
y no necesitan, como les digo, hacer grandes cambios, grandes cambios. Corporalidad consciente. Trabaja el cuerpo para soltar las tensiones viejas. No necesitamos salir a trotar, a correr 10 kilómetros, 20 kilómetros, pero 10 minutos de algún ejercicio de estiramiento, y eso lo podemos hacer todos, y deberían hacerlo todos, y aquí no tiene que ver nada de la edad. Al contrario, a mayor edad, mayor ejercicio, mayor cantidad de ejercicio debería hacer. YouTube, Internet está lleno de ejercicios muy simples que uno puede ir haciendo. Es importante hacer ejercicios, mover el cuerpo ¿cómo se llama? Una actividad dirigida. También, a aquellos que les interese, les guste, pueden hacer yoga, movimientos somáticos, pues, ir sintiendo el movimiento del cuerpo, terapia de liberación miofacial, ¿ah? Hacer ejercicio con el rostro, por ejemplo, también, que ayuda mucho al estiramiento de la piel. Pero cualquier ejercicio, cualquier cosa que sea movimiento físico. También hay otro ejercicio que es coherencia corazón-cerebro. Y eso se puede lograr con algunas meditaciones. YouTube está lleno de meditaciones, que es para coordinar, para que se alinee el corazón y el cerebro. Eh, y es muy importante porque el corazón representa las emociones y el cerebro representa lo racional. También, ¿por qué es importante vivir este proceso? Es fundamental vivir este proceso de cambio para buscar tu mejor versión. ¿Por qué? Si no lo haces conscientemente, tu vida seguirá siendo gobernada por las memorias inconscientes. ¿Cuál es el problema si yo no hago estos cambios conscientes? Mi cerebro va a funcionar igual, va a funcionar igual. La diferencia está en que si no pongo atención y no tomo yo el control de mi cerebro, va a funcionar a través de las memorias que ya viene arrastrando desde la infancia y la adolescencia. Memorias de traumas, heridas, deslealtades familiares, carencias, críticas. Esa información ya está en nuestro cerebro. Por lo tanto, cuando yo abro los ojos en la mañana, todas esas se activan y todas esas toman el control de mi vida. Por eso, cada día es igual que el de ayer, otro día igual que antes de ayer, otro día igual, y todos los días son iguales. El día y los resultados van a cambiar cuando yo tome la decisión de tomar el control de mi mente y yo decirle a mi mente qué tiene que pensar. Tomar el control de mis emociones e identificar esas emociones que no me sirven y sacarlas rápidamente. Fíjense que con esos dos ejercicios se avanza muchísimo en lograr éxito en todo sentido, no solamente en Forex. ¿Por qué lo que no sanas te gobierna? La biología manda. Si cargas heridas no resueltas o programas ancestrales limitados, vivirás reaccionando en vez de eligiendo. Yo les dije recién, el cerebro, ustedes lo quieran mandar o no, va a funcionar igual. Pero si yo lo dejo solo, va a funcionar con la información que viene arrastrando por generaciones. ¿Y qué significa eso? Que yo no voy a poder elegir. Mi cerebro va a elegir por mí, pero va a elegir cargado de esas heridas. Sin liberación emocional y reconexión consciente, seguirás repitiendo patrones de escasez, autosabotaje, relaciones tóxicas o falta de propósito. O falta de propósito. Otra pregunta que le dejo para que ustedes lo mediten. ¿Tienen claro cuál es el propósito de su vida de aquí en adelante? ¿Tienen un propósito de vida claro de aquí adelante? ¿Tienen anotado ese propósito de vida de aquí en adelante? ¿Tienen registrados los detalles de ese propósito de aquí en adelante? ¿Tienen anotado el proceso que van a seguir para lograr ese propósito de aquí en adelante? Fíjense que esto lo que le acabo de decir es básico. Mi cerebro necesita saber tener una hoja de ruta, saber dónde vamos a ir, cómo vamos a ir, qué caminos vamos a tomar.
y cómo nos vamos a conducir. Todos los exitosos tienen perfectamente claro el propósito que quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren y cuáles van a ser los pasos que van a dar para lograrlo. Entonces les hago de nuevo la pregunta. ¿Tienen anotado su propósito de vida de aquí en adelante? ¿Tienen anotado en detalle lo que quieren de aquí en adelante? ¿Tienen registrado el tiempo en que lo quieren lograr? ¿Tienen registrados los pasos que van a ir dando para lograr ese propósito? Sanar y reprogramar te permite ser protagonista de la vida, no víctima de tu historia. Cuando las cosas no están resultando, cuando tenemos carencias emocionales, cuando tenemos carencias económicas, cuando tenemos falta de éxito, cuando tenemos relaciones tóxicas con personas, con parejas o familiares, eso es simplemente la manifestación de la información que yo tengo en mi interior y que tomó el control de mi vida. Reprogramar significa tomar el control de mi vida y yo decidir qué es lo que va a pasar en mi vida. Pero para ello tengo que ser capaz primero en identificar todas aquellas emociones y traumas que me tocó vivir que hoy día me tienen limitado. Mis miedos, mis inseguridades, mi desvalorización, las humillaciones que recibí, tengo que identificarlas. ¿Por qué tu cerebro se adapta a lo que repites? La neurociencia muestra que lo que no se renueva se automatiza. Lo que no se renueva se automatiza. Entonces, si entendemos que somos seres que estamos evolucionando a cada instante y que no porque ya tengo cierta edad ya no necesito hacer cambios, entonces esa información va a terminar tomando el control de mi vida. ¿Ah? Lo que no se renueva se automatiza, funciona automático. Entonces, voy a poner un ejemplo nada. Si yo permanentemente tengo una mentalidad de perdedor, siempre siento que yo pierdo, 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 nunca tengo la posibilidad de tener éxito, pierdo, 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 pierdo. Bueno, si yo no hago un cambio ahí, eso se va a transformar en una forma de pensar automatizada, automática. Por lo tanto, mis resultados van a ser coherentes a eso que estoy pensando y sintiendo. Entonces, no me puede extrañar después que no tenga buenos resultados, porque recuerden que mis buenos resultados económicos y de éxito no son el propósito. El origen está antes. Si no activas nuevas redes neuronales, tu cerebro seguirá produciendo el antiguo software, los antiguos programas. Y lo peor es que van a seguir reforzando hábitos, emociones y pensamientos que no te llevan a ningún lugar. Les vuelvo a repetir. Cuando nosotros nos dejamos estar, nos relajamos mucho, eso no significa que el cerebro se relaja con nosotros, sigue funcionando igual. El problema es que sigue funcionando con los programas que no nos ayudan. Entrenar nuevos caminos neuronales es crear una posibilidad de vida real, no imaginaria. Yo tengo que tener claro qué es lo que necesito cambiar en mi forma de pensar, en mis emociones y en mis hábitos. Tengo que observar cuáles de mi forma de pensar no me están ayudando en mi proceso de felicidad. ¿Cuál es mi proceso o cuál es mi cantidad de emociones que tengo que identificar? Esas emociones que no me van a ayudar a vivir una vida feliz y próspera. Y tengo que identificar qué hábitos no me están ayudando y qué hábitos me estaría faltando para poder transitar el camino al éxito. ¿Por qué mereces vivir con libertad interior? Tu mejor versión no es un ideal, no es un ideal perfecto. Es vivir desde el lugar auténtico, libre de condicionamientos invisibles. Cuando yo no logro identificar mis miedos, mis inseguridades, mis desvalorizaciones, mis humillaciones, entonces no vivo libre, vivo encadenado. Este proceso no te cambia en esencia, sino que te reconecta con lo que verdaderamente eres debajo de las heridas del miedo y de las repeticiones. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba de que tenías que tener mucho cuidado cuando usabas la palabra yo soy miedoso, yo soy tímido, yo soy vergonzoso?
que había que no usar la palabra yo soy en eso, porque esa no es nuestra esencia. Es una característica de personalidad que adoptamos desde la niñez, porque ningún niño nace con vergüenza, con timidez, humillado, desvalorizado, no nacen así. El entorno y los golpes que recibe este pequeño, esta pequeña desde niño, lo van marcando para pensar que es miedoso, tímido, vergonzoso, que no vale nada, pero nuestra condición es una condición completamente diferente. Entonces tenemos que buscar la forma de volver a reencontrarnos con nuestra herencia. Buscar tu mejor versión es, en verdad, recordar quién eres sin las heridas. Es como les decía recién, volver a nuestra esencia. Nacimos limpios y llenos de recursos personales para tener todo lo que queramos. Pero en el camino no nos ayudaron mucho. ¿Por qué la vida eh, que sueñas depende de tu interior? No puedes construir una vida nueva con identidad vieja. Hay que hacer cosas nuevas. Hasta que no transformes tu sentir profundo y autoimagen interna, el mundo externo no puede cambiar sostenidamente. Para que las cosas cambien en el mundo, yo tengo que aprender a identificar qué necesito yo cambiar primero. Necesito identificar eso. Cambiar internamente no es mágico, pero sí es estructural. Tú cambias tu identidad, van a cambiar tus resultados y va a cambiar tu vida. ¿Okay? Si cambias tu identidad hoy día, o sea, no soy lo que yo creo que soy, soy más. No soy el miedoso que pensaba, no soy el temeroso, no soy el inseguro, yo soy más. Y comienzo a hacer ese trabajo estructural y cambio mi identidad, eso va inmediatamente a repercutir en mis resultados y obviamente voy a tener una calidad de vida diferente. En resumen, vivir el proceso de cambio hacia tu mejor versión es vital. Porque hay que vivir este proceso para romper con las cadenas invisibles del pasado que me tienen atrapado en la pobreza, en la desvalorización, en los límites, en una vida restringida y permanentemente sobrevivir, sobrevivir. En vez de vivir, sobrevivimos, sobrevivimos y sobrevivir. ¿Por qué es importante este cambio? Porque actualizas tu cerebro y tu emocionalidad. Cuando vamos actualizando nuestro cerebro y nuestra emocionalidad, la calidad de vida que vamos a vivir cada día es bastante mejor, es pero bastante diferente. También a través de estos cambios recuperas tu poder de elección consciente. Si yo no trabajo en mi mente y en mis emociones, recuerden, ellos van a seguir funcionando pero con la información antigua, con heridas, traumas, desvalorización y humillaciones. Yo voy a decidir cómo voy a vivir. Por lo tanto, recuperas tu capacidad de elegir. A través de estos cambios construyes una vida más plena, con sentido y coherencia, una vida más plena. Tenemos que siquiera tratar de visualizar lo que significa una vida más plena. Dejas de sobrevivir en automático y comienzas a vivir auténticamente. En general, si tú tomas 10 personas, al menos 9 viven sobreviviendo, tratando de salvar el mes, tratando de que no les falte. Nosotros no podemos vivir de esa manera. Bien, dejamos unos minutos para preguntas entonces. Pueden levantar su mano física o virtual. Prefiero virtual porque no los veo a todos. Para hacer preguntas o algún comentario. Roberto. Hola Pedro, muchas gracias como siempre por tu gran aporte. Una pregunta es, ¿quiere decir esto que muchas cosas, muchas veces nos suceden cosas que no sabemos por qué suceden, pero que suceden aunque no sepamos por qué, y lo que tenemos que hacer es investigar en ese pasado, hurgar para ver por qué es y sanarnos? Tal cual, tal cual. Nada es casualidad, nada. Hay un libro que leí hace muchos años atrás que la autora comenzaba diciendo, somos responsables del 100% de todo lo que nos pasa.
A mí me chocó un poco eso, porque dije, pero ¿cómo yo voy a querer que me pasen cosas malas? Pero cuando comencé a meterme en este mundo, me di cuenta que sí, las atraemos. Nosotros lo provocamos. Hasta los imprevistos los atraemos nosotros. Entonces, en vez de decir, ¿por qué me pasa esto? La pregunta es, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué me está mostrando? ¿Mm? ¿Qué es lo que me está mostrando? ¿Ok? ¿Qué me está mostrando? Yo lo provoco, pero yo lo provoco con estos inconscientes. No es que yo haga conscientemente me provoque situaciones complejas. Esto es como cuando uno se levanta en la mañana muy contento, muy feliz y todo funciona. Y uno dice, qué buen día he tenido de vida. Pero cuando uno se levanta mal, desanimado, enojado, no todo funciona. No todo funciona. Y eso lo provoco yo. Un segundito, muy pequeño, un segundito, un segundito. Gracias, gracias. Entonces, para ir cerrando lo que dice Roberto, ¿qué tiene de interesante todo esto? No se asusten de que les pueden pasar cosas malas. Es mejor que se enfoquen en que cuando sucede tengo la posibilidad ahora de analizar, de interpretar para que no me vuelvan a suceder. Así de maravilloso es. Y dejamos de ser víctimas de las circunstancias y comenzar a transformarnos en creadores de nuestras circunstancias. Si yo permanentemente pienso y siento en negativo, es imposible que no me pasen cosas positivas. Me van a pasar cosas negativas. Es por frecuencia. Es por frecuencia. Entonces, yo tengo que aprender a identificar cuáles son mis pensamientos predominantes y qué calidad de pensamientos predominantes tengo. Si descubro que la calidad de pensamientos predominantes siempre es de temor, de inseguridad, de nerviosismo, de duda, yo tengo que empezar a trabajar para cambiar. Pero también acompañado de eso, tengo que aprender a identificar cuáles son mis emociones predominantes durante el día. ¿Y cómo se hace eso? 2 o 3 veces en el día, un minuto, hagan un escáner emocional, preguntándose, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? Y se van a dar cuenta que gran parte del día o están nerviosos, o están ansiosos, o tienen algún tipo de miedo, de inseguridad. Van a descubrir, y ya descubriendo comienza eso a perder fuerza. Y es ahí donde las cosas comienzan a funcionar afuera. Pero es muy importante aprender a identificar mi calidad de pensamiento y mi calidad de emociones, porque eso determina, la vida es una proyección. Es como, ¿se acuerdan ustedes antiguamente los cines que estaban estos cines con unas máquinas grandes que tenían unos rollos y pasaban unas cintas? ¿Eh? Y eso se proyectaba en un telón. Hoy día todo es digital, pero en ese momento bueno, si la imagen de mi vida que estoy viendo en ese telón no me gusta, me duele, me hace sufrir, yo tengo que ir a esa máquina y cambiar la imagen de esos cuadros, para que cuando pase la cinta, la imagen sea diferente. ¿Ok, Roberto? Ujú. Edgar, Edgar. Aló, Pedro, me encanta la presentación, de verdad estoy muy agradecido contigo porque eh, pues la verdad es que eleva mucho la información que nos das. Básicamente quería preguntar algo, quiero que tú me ayudes en algo. No tenemos de pronto todos el mismo bagaje, el mismo conocimiento, la misma terminología establecida en nuestra mente. Si tú fueras a ayudar a una persona nueva en esto, ¿cuál sería el ABC o el 1, 2, 3 para una persona que quiera empezar a reprogramar sus estados emocionales? Bien, excelente pregunta. Lo que nosotros hacemos normalmente cuando entramos a For Life es hacer contacto, invitar, que se inscriba y que empiece a invitar, que se inscriba y que se invita. Mi sugerencia es, si la persona nunca ha trabajado en redes de mercadeo, aparte de enseñarle lo básico del negocio, decirle
que aquí puede vivir un proceso maravilloso de transformación personal para sacar su mejor versión. Decirle. Y que la forma en que lo va a experimentar va a ser en que en el momento que comienza a practicar se va a enfrentar a inseguridades, nerviosismos, dudas, y decirle, bienvenido a todo eso, porque yo te voy a enseñar cómo aprender a eliminar eso de tu vida para que nunca más sea un freno en tu vida. ¿Ok? Advertirle, porque ¿qué es lo que sucede? Entra una persona a For Life, tiene que invertir un dinero, no siempre tiene el dinero para invertir todos los meses, y ya entra un poco asustado. Tiene que hacer las primeras invitaciones, y empieza a recibir, no. Y uno le dice, es normal, yo también lo viví, pero esa persona, eso no lo puede estar recibiendo de una manera tan intensa como cuando era pequeña, y no la trataban bien. Entonces se sentía desplazada, humillada, desvalorizada. No sabemos cómo va a recibir esos no. Entonces, indicarle que va a vivir un proceso donde va a poder aprender a identificar todos aquellos aspectos negativos de su forma de sentir, de pensar, de ver la vida, se van a mostrar y les decimos, bienvenido a eso, porque te vamos a enseñar cómo eliminarlos, cómo hacer los cambios. Si yo advierto, esa persona cuando llegue ese momento no se va a asustar, se va a acordar, Edgar me dijo que podía sentir vergüenza aquí. Entonces ella sabe que fue donde persona, no supe qué contestar, y Edgar le va a decir, ¿y sentiste vergüenza? Sí, sentí vergüenza. Yo también, trabajemos con eso. ¿Okay? Porque en general, y especialmente los latinos, cuando nos suceden cosas no las hablamos. Simplemente es, no, ¿sabes qué? No está resultando, mejor no lo voy a hacer. Cuando en realidad quiere decir, mira, me dio vergüenza cuando me dijeron que no supe qué contestar, en otro me puse nerviosa. ¿Me entienden esa parte? ¿Ya? No son las situaciones como yo sentí lo que me puede alejar del negocio. Y eso lo podemos advertir antes. Eso sería una recomendación. ¿Okay? Gracias, Pedro. Te cuento que hoy nos hemos reunido líderes de 14 países. Gracias, ¿Ya? muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Realmente espectacular, como siempre. Agradecemos a todos su presencia esta tarde americana, noche europea. Y bueno, aquí estaremos siempre dispuestos a apoyarlos con todo. Para eso es el equipo de Embajadores en Acción, ¿verdad? Muchísimas gracias, Pedro. Como ya dije antes, hoy nos reunimos líderes de 14 países.